Hola, mi nombre es Margarita Isabel y para finalizar la materia de liderazgo vamos a contestar una serie de preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles consideras que son los principales prejuicios masculinos sobre el liderazgo femenino? Uno de los prejuicios es que nos refiere que que las mujeres siempre prefieren puestos que sean menos remunerados y que no tengan responsabilidades por el aspecto familiar, porque piensan que las mujeres pues se enfocan más en la familia y entonces mejor van a preferir este puesto donde no van a tener mucha responsabilidad y van a poder atender a su familia. También otro de los prejuicios es que descuidan los contactos porque piensan que sus tiempos en la familia las absorben, entonces no van a descuidar los contactos que se necesitan para ese tipo de cargo. Otro es alimentan los paradigmas, el paradigma de que en un puesto debe ser un hombre para que lleve la rienda, y no es así. Y tampoco debemos de pensar que si nos dan o nos quitan un puesto es por el tipo de género. Al contrario, debemos de buscar herramientas necesarias para mostrar nuestro talento y poder ascender. Otro punto es el estereotipar el liderazgo. Llegar a igualdad de condiciones en términos laborales, tanto hombres como la mujer debemos llegar a condiciones laborales equitativas y dejar de estereotipar el liderazgo femenino. Otro dice que es la comunicación. Es un rasgo de la mujer, pero no todas desarrollan una recolecta de aplicación en el trabajo. El gran error de las empresas es dicen que como una mujer llega a un puesto, tiene que llevarse bien con todos, o como decir, siempre tener la cara bonita para todos. Y no es así. A veces tenemos que ser un poco más estricta en el aspecto laboral. Y aquí en la segunda pregunta, ¿has tenido algún abuso sobre liderazgo femenino? Relátalo. Pues les voy a comentar un pequeño relato que yo hace unos años, como en el 2019, me ascendieron a jefa de recursos humanos en un hospital. En el hospital pues tenemos al director, el subdirector médico y tenemos a la administrativa. Pues por un lado tenemos al área médica donde tienen a sus jefes de departamentos y del área administrativa tenemos a los jefes o encargados. Pues en este caso, pues la administrativa era la que al principio todo era miel sobre hojuelas, nos trataba bien, pero en el momento que ella se molestaba, llegaba un momento en que a cualquier persona con quien esté, la ofendía diciendo eres una tonta, eres una bruta, eres esto. Entonces ya no le importaba con quienes estemos. Entonces pues ya nadie le podía decir nada porque pues era la administrativa y tenía el apoyo del director. Entonces toda la gente nos venía y me comentaba, no, Lee, ¿cómo ve usted? Que la licenciada ya me dijo que soy una tonta, que soy una bruta, que si no me va a sacar. Entonces, como había gente que tenía sindicato, pues la única opción que le decía, pues pida apoyo con su sindicato, porque si nosotros íbamos o las personas iban al director a comentarle, pues era como tirar la información en saco roto, porque pues ella era la administrativa, nosotros éramos inferiores a ella. Entonces ya llegaba un punto en que ella nos podía ofender, decirnos y nosotros solamente quedarnos calladas. Y lo más triste de todo es que es una mujer que trataba con otras mujeres. Entonces sí tenía un abuso de su poder sobre nosotros. Al final yo de mejor decidí regresar a la oficina central y ella quedarse. Las otras personas pues como son de base pues tuvieron que quedarse en su área. Y ella al final de cuentas con tantos abusos, maltratos que tenía con la gente, llegó a un punto en que tuvo ya problemas muy graves y pues la cambiaron. Pero entonces sí es muy triste ver la situación que una mujer estando en su poder abuse de otras mujeres, ofendiéndolas, denigrándolas, haciéndolas sentir de menos y la gente lo lloraba y era un estrés que ya no se podía. Entonces sí, vuelvo a recalcar, sí es muy triste que una mujer con poder abuse de otras mujeres. Y al final, pues, gracias a Dios, pues regresé a mi área y me siento ya más tranquila porque sí, era creo que ya un estrés el que ya se vivía. Bueno, dice, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles crees que sean los principales obstáculos a los que se puede enfrentar un líder femenino? Pues puedo mencionar el machismo.
Siempre se ha visto que al hombre o muchos hombres no les gusta que una mujer tenga autoridad sobre él o no les gusta que una mujer los mande. Entonces, esos son uno de los principales obstáculos para poder que un líder femenino congenie con los hombres. Sí hay hombres que asumen esa responsabilidad de que, bueno, yo tengo una jefa, pues tengo que apoyarla, pero hay quienes no. El machismo es de que cómo una mujer me va a poner a mandar. Otro es el ego femenino. A veces cuando una mujer ya es líder de una empresa, lo que hace, ya no quiere aceptar opiniones de nadie. Piensa que ella está en lo correcto. Y lo comento porque en la pregunta anterior vemos ahí que la administradora del ejemplo anterior ya no le gustaba que nosotros opináramos. Todo lo que nosotros decíamos ya era malo. Todo lo que nosotros decíamos estaba mal. Alguna solución que le diéramos ya no lo aceptaba. Entonces son uno de esos obstáculos de un líder femenino. No querer aceptar los consejos o las opiniones o las observaciones de las otras personas, ya sean hombres o mujeres. El otro es sentirse superior y perder la humildad, porque es muy triste que cuando llegas a un puesto llegas muy humilde, todos tratas bien, pero cuando ya sientes que tienes el poder, entonces te sientes ya superior a las demás personas, entonces ya pierdes la humildad. Ofendes, regañas, no te importa dónde estés o con quién estés, empiezas a tratar mal a las personas. Y otro es que las mujeres actuamos mucho por emociones. A veces estamos molestas y o pasa una situación y dependiendo del humor que yo usted te voy a tratar. Si estoy contenta te trato bien, si estoy mal, si estoy molesta te trato mal. Y a veces nosotros solo actuamos impulsivamente. A veces no pensamos las cosas y reaccionamos impulsivamente. ¿Sabes qué? Quítalo o ponlo o no lo quiero o tíralo. Entonces, sí son los principales obstáculos de un líder femenino. Que a veces no pensamos, solo somos emocionales. Entonces debemos de tratar de cambiar esas ideas para no tener tantos obstáculos para ser un líder femenino. Dice aquí, narra una experiencia que has vivido y que conozcas sobre la discriminación laboral hacia las mujeres. Una de mis experiencias o de las tantas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida es que hace muchos años yo trabajaba de auxiliar administrativo. Entonces se contrataba a muchas personas y en este caso se contrató a una cajera. La muchacha joven, bonita, simpática. Entonces cuando la dueña la contrata, entonces, vemos que a la muchacha siempre le pone peros, que si su corte no cuadra, que le falta, que le sobra. Le decía, pues hasta que lo encuentres te vas a ir, no te puedes ir, tienes que checarlo. Y cuando veíamos que con otras cajeras que hubo anteriormente, pues les decía, no, les entiendo, están cansadas, váyanse, mañana vienen, lo checan. Entonces a esta muchacha siempre la trataba mal, como que todo era peros con ella, todo era peros con ella. Entonces después de mucho tiempo, pues nos dimos cuenta que no le gustaba realmente que hubiera o una persona más joven o una persona más bonita o una persona que llamara más la atención en el trabajo. Entonces por eso le hacía todas esas cosas. Entonces decíamos, pues cómo es posible que a uno sí les pueda dar permiso, si no se moleste, le diga que se pueden ir, que no hay ningún problema, que las entiende porque están cansadas. ¿Y por qué a la otra? No, es que búscalo, es tu problema o te lo voy a descontar. Entonces llega un punto en que la persona, pues lo que prefiere es mejor renunciar. Entonces ya se siente así como que ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? Entonces ya vemos que la discriminación es la diferencia que se tiene entre unos y otros. Y así como estos sucesos, he visto varios sucesos donde, un ejemplo otro es de mi jefe, que hay una muchacha que aparentemente parece que es lesbiana. Entonces mi jefe ahora, como que ella todo está mal, que lo que me dice está mal, le pone también pretextos. Entonces decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué a ella le prohíbe o la regaña por todas las cosas o todo está mal? ¿Y por qué a otros que son mujeres que no tienen aspecto varonil las trata bien? Entonces son esas discriminaciones a veces por el sexo o porque yo te veo bonita y yo no. Entonces son esas cosas que a lo largo de mi vida he visto y sí es muy triste ver cómo pueden discriminar a una persona y a otra por diferentes razones.
Por último, dice, ¿qué alternativas puedes proponer para erradicar esas adversidades? Creo que hablar, escuchar y creer los sucesos. Creo que lo más importante es hablar. A veces nos quedamos calladas y no decimos lo que nos está sucediendo. Y sobre todo, buscar una persona que nos escuche y que crea los sucesos. Porque a veces podemos hablar y la persona que le estamos diciendo ni nos escucha y no nos cree. Dice, ay, no exageras, no creo que sea para tanto. Entonces sí tenemos que hablar, pero saber con quién hablar y que nos sepa escuchar y que nos sepa creer. Dice, otro es no sentirse culpables. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es nuestra culpa que nos traten así, porque no soy igual a esta persona, o porque me falta esto. Pienso que nadie es más, ni nadie es menos, todos somos iguales. Quizás algunas personas tenemos más estudios que otros, pero eso no nos hace diferentes. Somos humanos y sentimos, entonces no nos debemos sentir que es culpa de nosotros que las personas nos traten así. Es como justificar el hecho de la discriminación, y así nunca vamos a poder cambiarlo, porque si asumimos que es nuestra culpa, la persona que nos discrimina nunca lo va a poder entender o no le vamos a poder dar una solución. Dice, enseñar a las próximas generaciones. Creo que en estos tiempos la juventud debe de entender que a veces no porque una persona sea viejo, o sería el inverso también, que los viejos pensemos que los jóvenes no sabemos. Hay que enseñar que tanto un joven como una persona adulta tienen la misma capacidad y que no por ser viejo lo tenemos que discriminarlo, o por ser joven discriminarlo porque no tiene experiencia, o por la edad. Entonces debemos de enseñar que todos somos iguales, que todos tenemos la misma capacidad y que todos debemos tratarnos bien, pero tenemos que enseñarlos. Y en ese punto va la educación en casa. Creo que desde nuestro círculo familiar debemos de enseñar que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que todos debemos de entender a las personas y darles oportunidades. Entonces, pero debemos de hablar con el ejemplo. Porque no podemos decir, hijo, sí, trata bien a las personas, todos somos iguales. Ah, pero yo cuando platico digo otra cosa. Dice, ay, esa señora no sabe hacer nada, que ve que feo se viste. Entonces debemos hablar con hechos. Que lo que digamos se demuestre. No hablar una cosa y actuamos de otra forma. Y otro punto es las instituciones adecuadas que cumplan su función. Se crean muchas instituciones para diferentes actividades, pero ¿qué pasa? Y cuando a veces alguien quiere ir a denunciar alguna actividad, por ejemplo, de acoso, de discriminación, pues no cumplen con la función. Te dicen, ok, no se considera, o ok, ¿sabe qué? Se da carpetazo, ok, tiene más pruebas. Entonces te ponen 50,000 cosas y realmente pues la institución no funciona para lo que es. Entonces sí debe de haber instituciones adecuadas para que cumplan su función y que realmente traten de erradicar estas discriminaciones que cada día se ven más. Bueno, y para finalizar, yo pienso que no solo hay la discriminación a la mujer, también he visto muchos casos de discriminación hacia los hombres, que mujeres líderes denigran a un hombre o lo maltratan, pero eso casi nunca se habla, porque es como un tabú. ¿Cómo va a ser que un hombre pueda decir que una mujer lo discrimina o lo maltrata? No, siempre se trata de que la mujer, pero también debemos de ver de que también al hombre. Entonces, así como pedimos una equidad de género, también debemos de ver que en la equidad de géneros también a los hombres. Entonces, pienso que no solo hay discriminación de parte de las mujeres, también hay discriminación por aparte de los hombres. Esperemos que también en algún momento se tomen esos puntos o las instituciones también tomen en cuenta que también hay discriminación con los hombres, solo que no se dice, se calla, no se habla y tampoco se escucha. Entonces hay que tomar mucho en cuenta ese punto. Pues mi parte sería todo. Muchas gracias.